Bueno, vamos a arrancar entonces, ¿sí? Ya son las 6:34 y 35. En principio, bueno, les agradecemos a todos por asistir. Primero les pedimos disculpas por el tema de la difusión que hubo, un error en el Colegio de Abogados, así que ya está corregido para las próximas reuniones. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Antonella Chiarello, soy la presidenta de la Comisión de Jóvenes Abogados. Trabajamos conjuntamente con Joel Ponce de León y Luciano Taborra, que son el vicepresidente y el secretario de la comisión. Estamos a su disposición para todos los nuevos matriculados de este año tan particular. Les dejamos nuestro celular o cualquier tipo de contacto para que se puedan comunicar con nosotros. En esta reunión también se encuentran presentes las autoridades del Centro de Mediación y de la Escuela de Capacitación de Mediación, Karina Tomasi y Marta Martino, así que también les agradecemos a ellas por estar presentes. Esta reunión surgió en virtud de un acuerdo que se celebró hace poco entre la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y el Colegio de Abogados, en el cual consiste en incorporar a los nuevos matriculados del 2020 en una lista de patrocinantes gratuitos, ¿sí? Ahora las chicas de la subsecretaría, le van a explicar un poco más en qué consiste este acuerdo. Muchos por ahí, algunos de ustedes hace bastante que están litigando, otros por ahí hace poquito que se recibieron y se matricularon, pero esta reunión introductoria les va a servir para que, bueno, puedan entender algunos aspectos básicos también de mediación. Estamos a su disposición. Chicas, no sé si ya quieren arrancar. Pame, Agus. Sí, a comentarles antes de arrancar, desde la subsecretaría, que sí, Agus va a estar dando su charla, también nos está acompañando Nati Friso. La idea es que puedan anotar, apuntar todo lo que quieran preguntar para después. Agus va a hacer su disertación y sobre el final entonces hacemos las preguntas y todo. Y una vez más, agradecer desde la subsecretaría a la Comisión de Jóvenes por organizar, por armar, al Centro de Mediación, a la Escuela de Capacitación también del Colegio de Abogados, que en esta articulación vamos haciendo constantemente diferentes charlas y trabajo en conjunto y colaborativo, que es un poco la idea de la subsecretaría y del equipo, de todas y todos los que conformamos el equipo. Así que, Agus, si querés arrancar con la charla. Bueno, voy a modificar el orden, porque primero quiero explicarles un poco de qué se trata esto. Yo voy a mostrar un Power como para que ustedes sepan algunos puntos básicos que para mí los abogados deberían tener, digamos, manejar con lo relacionado a la mediación. Pero antes que nada, aclarar que en virtud de este convenio que decía Antonella, la gente que se matricula por primera vez en el colegio forma parte de un listado de patrocinantes gratuitos. Entonces, cuando hay una persona que es convocada a una mediación y no tiene un abogado y no tiene recursos, nosotros los vamos a vincular con alguno de ustedes. Ese listado va a durar un año y para decirlo de un modo que se entienda, me gusta decirlo como todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario, en esto es igual. Todos somos patrocinantes gratuitos, salvo que llenemos un formulario donde expresamente dejamos constancia que no queremos. También me gustaba aclararles que, obviamente, desde la GEM entendemos que el trabajo es tiempo, es trabajo, y por ende no es que nosotros damos patrocinio gratuito a todo el mundo. Quien solicita un patrocinio gratuito tiene que llenar un formulario que tiene carácter de declaración jurada, se le pregunta cómo está compuesto el grupo familiar, cuáles son los ingresos, si algún miembro de la familia tiene algún problema de discapacidad, bueno, se hace un análisis bastante particular, y si es así, si realmente entendemos que está en una condición de vulnerabilidad, se los va a contactar con uno de ustedes. A esos patrocinios que ustedes hagan no van a tener que llevar boleta de inicio a la mediación, solamente en el caso de que se llegue a un acuerdo con contenido económico, ahí la van a pagar, porque también van a tener derecho a cobrar honorarios. Yo ahora voy a ver si puedo mostrarles una cosita del Power que había armado con relación al patrocinio. Ahí voy, ¿eh?
Estoy modificando el orden, perdón la desprolijidad. Acá está. Bueno, esto es lo que les comentaba recién. ¿Se ve grande o lo tengo que ampliar? Fíjate si lo podés ampliar. Se ve bien igual, pero creo que está la opción de ampliarlo. Sí. Dame un minuto. Ahí está. Bueno, esto es lo que hablábamos recién. Y acá está, ¿qué tiene de positivo formar parte de este listado de patrocinantes gratuitos? En primer lugar, a mí me pareció el tema de la experiencia, porque como son, bueno, la gente que se matricula, alguna ha trabajado seguramente antes en un estudio y tiene cierta práctica, pero hay otra que no. Entonces les va a pasar que, digamos, tienen el título de abogados y les falta la experiencia. Entonces, esta es una forma de empezar el camino, digamos, del ejercicio profesional. Y también es difícil el tema cuando uno se recibe, salvo que venga obviamente de un estudio o de familia de abogados, es difícil captar los clientes. Entonces esta también es de alguna manera una forma de empezar a hacerse un círculo, de empezar a hacerte conocido. A lo mejor haces este patrocinio de manera gratuita y la gente a la que patrocinaste quedó muy conforme con vos, y el día de mañana tiene que recomendar a alguien, a un vecino, a un conocido, a un familiar, bueno, es una manera también de alguna forma de captar clientes. También como ventaja es el hecho de que van a poder observar mediaciones. Entonces, aquellos abogados que quieran optar por el camino de la mediación y que quieran formarse como mediadores, van a poder ver mediaciones en vivo y en directo. Que la verdad que es algo que a mí, que bueno, yo soy mediadora, a mí me parece sumamente valioso, porque también en los cursos de mediación pasa mucho eso. Uno viene con la teoría y después tenés que hacer tu primera mediación y como que te falta eso. Entonces van a poder ver qué cosas les van a gustar tomar a lo mejor de un mediador que vieron que actuó de una manera, qué cosas no van a querer repetir. Creo que es muy bueno. Y por último, es el derecho a cobrar honorarios si se llega a un acuerdo que tiene contenido económico. Porque en ese caso, por decirlo de alguna manera, la mediación se transforma en onerosa, y entonces ahí ustedes tienen derecho a cobrar. Por eso antes hablaba y decía lo de la boleta de inicio, que solamente la van a tener que pagar en estos casos. Eso con relación al patrocinio gratuito. Ahora yo el Power que armé es como para que ustedes se vayan de la charla con una noción de ideas muy básicas y sepan, aunque sean los conceptos básicos. En primer lugar, me pareció que deberíamos empezar por explicar qué es la mediación. Después, qué normativa se aplica, ya lo hablamos de patrocinio gratuito, rol del patrocinante en la mediación, y una novedad que es la resolución 5 del 20, que incorpora a la mediación no presencial. A ver si la puedo poner como diapositiva. Acá está. Bueno, entonces, ¿qué es la mediación? Dicho, digamos, de manera coloquial, la mediación es una reunión en la cual va a estar el requirente, que es el futuro actor en un juicio si se termina litigando, el requerido, futuro demandado, y un mediador, que es un tercero neutral, un tercero imparcial, que lo que va a hacer es tratar de facilitar el diálogo entre las partes para que sean las propias partes las que puedan empezar a buscar posibles soluciones al conflicto que los lleva a la mesa de mediación. El mediador no es como un juez que va a decir quién gana y quién pierde. De hecho, en la mediación se trata de que el acuerdo sea favorable para ambas partes. No se evalúan pruebas, o sea, no hay que ir a convencer al mediador de nada. Simplemente el mediador lo que hace es brindar un espacio para que las partes puedan hablar, se puedan escuchar, y en función de, bueno, obviamente las herramientas que tiene el mediador, puedan ir acercándose en los intereses, en las necesidades que tienen, y llegar a un acuerdo que ponga fin a ese conflicto. Los principios que rigen la mediación son un par, yo ahora brevemente se los enuncio. Es la voluntariedad. Esto a veces parece contradictorio, porque uno dice la mediación es obligatoria, ¿cómo puede ser voluntaria? Es cierto que antes de iniciar una demanda yo tengo que pasar por mediación, pero puedo expresar mi voluntad de no querer continuar con el procedimiento, dice la ley, a partir de la primera reunión. Puedo en el momento mismo de la primera reunión decir no tengo intención de mediar, o puedo empezar a hacerlo y a lo mejor en una primera reunión, segunda, decir hasta acá llegué y no hay ningún inconveniente. Esto tanto el requirente como el requerido. Otro de los principios es la confidencialidad.
y esto es también, me gusta decirlo tipo, lo que quedó en Las Vegas pasa en Las Vegas, porque es justamente para que la gente que está en la mediación pueda sentirse libre y hablar libremente, justamente. El mediador no podría, por ejemplo, ser citado a juicio, en un futuro juicio no podría ser testigo, y esta confidencialidad va a regir incluso aunque alguna de las partes no firme el convenio de confidencialidad que se firma cuando se inicia la mediación. La imparcialidad significa que el mediador no tiene ningún tipo de interés en el conflicto, y de hecho si fuera así debería excusarse para que se ordene otro mediador. No tengo anotados todos los principios, después tenemos fomentar la comunicación directa entre las partes, que para que participe un tercero siempre tiene que haber conformidad de todos. En la mediación siempre está como muy presente la voluntad de las partes, o sea, es lo que priorizamos, y por eso siempre necesitamos la conformidad de todos. Un tercero puede ser desde un observador, un alumno de mediación, o puede ser que yo soy parte y no me siento, no sé, me siento un poco intranquila, quiero ir acompañada de un familiar, quien fuera. Bueno, entonces, si todos me dan conformidad, lo puedo hacer. No me quiero olvidar ninguno. La celeridad del procedimiento es otro principio. Después, cuando veamos cómo es el procedimiento, vamos a ver que es un procedimiento muy ágil, muy rápido, y que tiene una duración máxima de 45 días hábiles, que como mucho se puede extender a 6 meses si es que todas las partes están de acuerdo. El mediador es fedatario de todo lo que suceda durante el proceso de mediación. Esto es algo nuevo que se incorporó en el 2019 a través del decreto 184. Y por último, la consideración especial de los intereses de los niños, niñas y adolescentes y de las personas con discapacidad o mayores dependientes. Eso es, a grosso modo, un poco para que sepan de qué se trata la mediación. La normativa aplicable es la que ven acá. ¿Dónde la encuentran? Ahí se las puse en otro color. Y me olvidé de decirles que todo este material va a estar disponible, nosotros lo vamos a enviar, así que no es necesario tomar nota, porque por ahí uno ve muchos números de decretos, de leyes, no hace falta. Hacemos como un pantallazo de la normativa. ¿Cuáles son los aspectos generales de la ley y de la normativa complementaria? En primer lugar, que introduce la mediación como instancia previa obligatoria del proceso judicial. En este sentido, lo que hace es modificar el Código Procesal porque dice o establece como requisito acompañar el acta final junto con la demanda. Incluso si yo no lo hago, podría ser pasible de una excepción de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuál es la mediación que sirve para iniciar el proceso judicial? Es la que se lleva a cabo dentro del marco de esta ley. La mediación privada, por supuesto que sigue vigente y por supuesto que es buena. Lo que pasa es que si yo voy a una mediación privada y no llego a un acuerdo, no voy a tener habilitada la instancia judicial. Solamente me habilita la instancia judicial la que tiene la firma y sello del mediador, que está inscrito en el registro que lleva la agencia de mediación. ¿Qué casos van a mediación? Básicamente todo pasa por mediación, excepto que encuadren alguna de las excepciones, que ahora las vamos a ver. También hay que tener en cuenta la implementación progresiva de la ley. Se empezó mediando las cuestiones civiles y comerciales, después las de circuito, después familia, y actualmente no está rigiendo en las causas que son competencia de los colegiados de responsabilidad extracontractual, por una cuestión de que es progresiva la implementación. No es que está excluido, sino que en algún momento se va a empezar también a exigir en esos casos cuando se dicte la resolución que así lo establece. Y por último, hay que tener en cuenta, en cuanto a los casos que van a mediación, cuando no se conoce el domicilio de ningún requerido. En esos casos también yo voy a poder directamente interponer la demanda. ¿Por qué? Porque la ley me dice que yo tengo que notificar al domicilio real. Y si no lo conozco, no tengo la posibilidad como mediador de citar por edictos, por ejemplo, como en un juicio. Entonces directamente interpongo demanda, hago alusión al artículo 7 y se avanza. ¿Qué casos de mediación familiar? Lo mismo, va todo a mediación, salvo que esté encuadrado en alguna excepción y que se afecte el orden público familiar. ¿Y en qué casos la mediación es optativa? Ejecución de títulos ejecutivos, ejecución de sentencias, cobro de alquileres y desalojos.
Ahora en la próxima vamos a ver cuáles son las excepciones que están previstas en el artículo 4 de la ley. El primero lo puse en celeste porque lo incorporó el decreto 184 del 19, que es violencia familiar, que ya estaba excluido, pero ahora dice las causas vinculadas o conexas. Y si la violencia se conoce con posterioridad al inicio del procedimiento, el mediador tiene que cesar y notificar la situación a la AGEM. Obviamente no, es imposible mediar una violencia familiar, pero esto es nuevo, que es las causas conexas. La acción de separación personal, divorcio, nulidad de matrimonio, patria potestad, filiación, adopción y alimentos provisorios. Alimentos provisorios por una cuestión de celeridad, de necesidad de que sea algo urgente, y las demás porque tienen que ver con el estado de las personas, no sería mediable. Las causas en que el Estado provincial, municipios, comunas o entidades descentralizadas sean partes. Los procesos de inhabilitación, declaración de incapacidad y rehabilitación, obviamente eso no se puede mediar. Amparo, habeas corpus, habeas data, interdictos. Siempre generalmente es o que la materia no es mediable o a que hay urgencia. Las medidas cautelares por lo mismo, medidas preparatorias y aseguramiento de pruebas, los juicios sucesorios, concursos y quiebras. Todo lo que sea laboral quedó excluido de la ley, los procesos voluntarios, convocatoria de asamblea de copropietarios, y esto es nuevo, por eso también lo puse en celeste, las causas que enmarquen en la Ley de Defensa del Consumidor, siempre que sean iniciadas por consumidores o usuarios. Esto es nuevo. Y acá hago esto es lo que dice la ley, pero me gusta hacer una referencia porque yo trabajo en la agencia de mediación, y vemos que muchas veces los juzgados, a pesar de esto, están mandando las causas a mediación. En esos casos donde específicamente el juzgado lo decreta, se va a sortear. Defensa del consumidor, esto también es algo muy personal mío, a mí me parece que es una materia sumamente mediable. Pero bueno, es una incorporación del decreto. Otra de las cuestiones que a mí me parece que tienen que manejar bien es el tema de los honorarios del mediador. Acá fíjense que yo les menciono la ley y el decreto 4688. El primero se refiere a civil y comercial y el de abajo a familia. Los dos lo que hacen es fijar una escala de honorarios de 1 a 5 IUs. ¿Cuánto va a corresponder en el caso concreto? Va a depender del monto del acuerdo y si no hay acuerdo, del monto del requerimiento. Porque hay una escalita que toma como base el monto del acuerdo o del requerimiento. Y estas cuestiones son a tener en cuenta porque tienen que ver con los honorarios y también algunas fueron incorporadas con el decreto 184 del 19. El artículo 15 dice, si la segunda reunión fracasa por incomparecencia injustificada de una de las partes que ya faltó a la primera reunión, el mediador solo podrá cobrar al momento del acta final un ius y el saldo reclamárselo al requerido. Y lo voy a relacionar con el tercer puntito, que dice que solo un ius si hay imposibilidad de notificar. ¿Esto por qué? Esto yo creo que está bueno que se haya incorporado, porque a veces pasaba que por tabla, esto que yo hablaba, que hay una tabla que dice de 1 a 5, a lo mejor por el monto del requerimiento yo tenía que pagar 5 IUs de honorarios al mediador. Y en realidad lo único que pasaba a la reunión era que la carta había vuelto porque, no sé, el domicilio es inexistente, la persona se mudó. Entonces es como que se hacía muy costoso cuando en realidad la mediación no se había podido celebrar acabadamente, digamos. Así que esto creo que está bueno que se haya incorporado. El segundo punto que dice 2 IUs cuando se falta injustificadamente, esos 2 IUs se incorporan a los honorarios del mediador y es una especie de multa, digamos, que forma parte de las costas del juicio también. La ley también prevé los honorarios en caso de desistimiento, dice que si el desistimiento es previo a la primera reunión, el mediador cobra la mitad de lo que hubiera correspondido por tabla, y ahí también otra vez el 184 del 19 incorpora una modificación que dice que esa mitad nunca puede ser menor a un ius. Antes sí, por ejemplo, si por tabla me correspondía 1, el mediador cobraba 0,5. Hoy no, hoy el mínimo es 1. Y si el desistimiento es posterior a la primera reunión, se cobra el 100% de lo que corresponde por tabla. La mediación gratuita cerrada sin acuerdo también es una novedad, y el tema es así. Si la mediación es gratuita y se cierra sin acuerdo,
salvo que las partes y el mediador acuerden otra cosa, al mediador le debe pagar la parte que resulte condenada en costas en juicio. Y en caso de que no se inicie juicio dentro de los 60 días hábiles de finalizada la mediación, el requirente debe pagarle al mediador. Es decir, que las mediaciones gratuitas el mediador termina cobrando. Esto es una diferencia también con lo que pasaba antes. Justamente por este párrafo es que cuando se inicia el juicio se le tiene que notificar al mediador de ese inicio, y también cuando se termina y se dicta la sentencia se le tiene que notificar al mediador para que pueda cobrar sus honorarios. El momento del pago, me refiero a cualquier mediación, el momento del pago es cuando se finaliza, cuando se hace el acta final, o dentro de los 15 días hábiles. Si no se paga en el momento de la finalización, el mediador lo que va a hacer es retener las actas para garantizar que se le terminen pagando sus honorarios, y una vez que se les haya pagado, ahí entrega las actas a las partes. No sé si voy muy rápido, es como que por ahí me acelero porque quiero que entre todo, ustedes me dicen. El procedimiento de mediación, bueno, lo que hablábamos antes, es muy ágil. Pensé que alguien hablaba. El abogado pide la mediación. Para pedir la mediación, por primera vez tienen que generarse un nombre de usuario y una contraseña, que lo hacen desde la página de la GEM. Y después lo que tienen que hacer, ahora en pandemia, es enviar una foto de su DNI y de la credencial del Colegio de Abogados al mail de la GEM para que nosotros le demos el alta. Antes esto era presencial, pero obviamente ahora lo estamos haciendo por mail. Una vez que el abogado pide la mediación, a los 2 días hábiles la GEM sortea. Esto es importantísimo que uno lo tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque a los 2 días hábiles yo como abogado tengo que entrar al sistema y fijarme quién es el mediador, para evitar una caducidad. Generalmente muchos abogados es como que piden la mediación y se quedan esperando que el mediador se ponga en contacto con ellos, o hasta incluso muchos están esperando que la GEM se ponga en contacto. Y el que debe impulsar el procedimiento es el abogado. Entonces, ingreso al sistema, me fijo quién es el mediador y notifico dentro de los 3 días hábiles a ese mediador. ¿De qué manera lo notifico? Llevándole el requerimiento, los gastos administrativos, que son 0,10 IUS, y los gastos de notificaciones. ¿A dónde se lo llevo? Al domicilio que tiene constituido el mediador. Ahora en pandemia, también por la resolución 5 del 20, en vez de ir al domicilio, los gastos los voy a hacer por transferencia bancaria a la cuenta del mediador, y de esta manera voy a cumplir el artículo 8 y evitar la caducidad. Bueno, después viene la aceptación del cargo por parte del mediador. Una vez que lo han notificado, el mediador tiene 3 días hábiles para aceptar el cargo o excusarse. Si no se excusa, se entiende que aceptó, es decir, que la aceptación siempre es tácita, no hay una manera expresa de aceptar el cargo, sino que es por la no excusación. Acepto el cargo y tengo que notificar la primera reunión. Y la primera reunión se va a celebrar, dice la ley, dentro de los 10 primeros días. Notifico por medio fehaciente, generalmente cédula o carta con aviso de retorno si no va dentro de Rosario en este caso. Se realizan las reuniones que sean necesarias y se hace el acta final. No me quiero olvidar nada del acta final, creo que lo vemos después. Bueno, con respecto al acta final, nada más decir ahora que la resolución 5 del 20, cuando son mediaciones no presenciales, exime de las firmas. ¿Cuánto dura el procedimiento? Dura 45 días hábiles desde la primera reunión, y se puede prorrogar por un máximo de 6 meses si todos están de acuerdo. La homologación solamente va a ser necesaria cuando hay involucrados intereses de menores o incapaces, si no, no. Y el incumplimiento del acuerdo me va a habilitar, va a hacer que yo lo pueda ejecutar, siempre y cuando previamente lo haya protocolizado en la GEM. Esto ya lo vimos, lo que hablamos al principio del patrocinio gratuito. Mediación y patrocinio gratuito porque también la ley prevé la mediación gratuita, cuando lo que no podemos pagar son los honorarios del mediador y no del abogado. Esto ya lo vimos. El rol del abogado en la mediación. Bueno, ¿qué tiene que conocer un abogado? En primer lugar, la normativa, tenerla fresca, saber qué casos van a mediación. Esto fundamentalmente está pensado cuando un cliente va a mi estudio, me trae un problema,
y yo tengo que saber si eso va a mediación, si no va a mediación, qué gastos va a generar. En ese sentido es esto del rol del abogado en la mediación. Adelantar al cliente de qué se trata la mediación, a mí me parece fundamental porque así como se prepara a un cliente para ir a una audiencia, hay que prepararlo para ir a una mediación. Hay que contarle de qué se trata, qué va a pasar en esa mediación, esto de que en cualquier momento podemos darla por terminada, prepararla emocionalmente, en las mediaciones de familia más que nada, o accidentes, no es algo menor encontrarse con la otra parte, entonces que sepa que va a estar la otra parte, que sepa que el mediador me va a querer escuchar a mí como parte, que no voy a poder dejar todo en manos de mi abogado, como se suele decir, sino que yo voy a ser el protagonista. Adelantar los costos que implica, esto es fundamental, porque muchas veces pasa, nosotros también lo vemos desde el trabajo, que se hacen varias reuniones, en muchos casos se termina llegando a un acuerdo, y cuando el mediador dice mis honorarios son tantos IUS, surge otro conflicto que es quién paga esos honorarios, no me pongo de acuerdo, y a veces los acuerdos lamentablemente se terminan cayendo porque no se tuvo en cuenta que la mediación tiene un costo, por el hecho de que el abogado simplemente no se lo informó al cliente. Adelantar mi rol en la mediación. Esto es sumamente importante como abogado para legitimarme yo. ¿Por qué? Porque como hablamos siempre, las protagonistas son las partes. Como abogado voy a tener un rol más bien pasivo, o como que voy a estar como más retirado, en el sentido que voy a estar controlando, voy a estar asistiendo, por supuesto, pero no voy a tener el rol protagónico que tengo en una audiencia. Recuerden esto, que el mediador va a querer escuchar a las partes. Entonces, si yo no se lo adelanto a mi cliente, va a pasar que mi cliente se va a quedar con la sensación de, fui a la mediación, llegué a un acuerdo, al final la solución la encontré yo junto con la otra parte, y mi abogado ahora me quiere cobrar honorarios. Bueno, si yo le comento que mi rol va a ser más bien pasivo, y que si lo estoy haciendo pasivo es porque estoy actuando correctamente, me voy a estar legitimando. Por último, también es fundamental que los abogados controlen las actas. Recuerden que van acompañadas de la demanda, entonces controlar el DNI, controlar los domicilios, controlar que la causa de finalización sea la correcta. No olvidar de hacer alusión a la reconvención, si la necesito, porque imagínense que si yo voy como requerido y no lo pongo, y después quiero iniciar una demanda, no voy a poder, voy a tener que iniciar otra mediación, con todo lo que eso implica, de costos, etcétera. Generalmente cuando hay acuerdo, el acuerdo lo redactan entre los abogados, entonces ahí van a tener que redactar, van a tener que controlar, que después quede bien plasmado en el acta. Controlar que tenga la firma y el sello de mediador, que parece una cosa medio tonta, pero a veces puede faltar un sellito, y la ley es muy explícita y dice que el acta con la firma y sello del mediador es lo que me habilita la instancia. Quiero ver de no olvidarme nada. Me parece que hasta ahí es eso. Sí, y bueno, controlar obviamente que mi cliente se lleve un acta, si es que ya se pagaron los honorarios, porque con eso voy a tener que meter la demanda. Bien, el último punto es esta resolución nueva, que es la 5 del 20, que se tuvo que dictar por el hecho de que se reanudaron los plazos procesales. Entonces surgió la necesidad de garantizar el acceso a justicia y al mismo tiempo garantizar la salud de todos los que están involucrados en una mediación. Entonces, esta resolución lo que previó es la posibilidad de hacer reuniones no presenciales. La ley de mediación exige siempre la presencia de las partes, pero había que dar una respuesta, y por eso se creó esta resolución. Y diferencia cuándo la mediación va a ser presencial y cuándo no. La presencial queda nada más reservada para los casos donde son 5 intervinientes, incluyendo el mediador, 5 como máximo. ¿Qué es esto de la ausencia justificada? Una persona que se encuentre en situación de población de riesgo tiene 3 días, desde la fecha de la reunión, para mandar por mail al mediador un certificado médico donde acredite el problema de salud que tenga, o el DNI, si la causal por la cual es población de riesgo es la edad. La dispensa de participar presencialmente es cuando son más de 5 personas, incluyendo al mediador. Volví porque la presencial se puede hacer, obviamente, la resolución prevé un protocolo, que es uso de barbijo, alcohol, bueno,
la distancia social, prevé un protocolo más o menos con las reglas que ya conocemos bastante al día de hoy. Y la no presencial, bueno, cuando rige, cuando son más de 5 personas, incluido al mediador. Y la resolución se encarga de decir expresamente que rige incluso cuando se trata de mediaciones que se iniciaron antes de la pandemia, después vino esto, entonces hay que cambiar la modalidad si son más de 5. El mediador tiene la obligación de notificarle eso al abogado para que el abogado se lo notifique al cliente a su vez. ¿Cómo se realiza? Y también puedo optar por hacerla no presencial, pero necesito la conformidad de todos. Si somos menos de 5 y quiero hacerla no presencial, puedo siempre y cuando todos me den conformidad, si no voy a tener que esperar a poder hacerla personalmente. ¿Cómo se realiza? Por cualquier plataforma tipo Zoom o lo que fuera, siempre y cuando se quede, digamos, garantizada la identidad de los participantes y se respeten los principios de la mediación. La responsabilidad del mediador es eso, controlar la identidad, notificar a las partes, y el protocolo dice que el mediador lo que va a tener que hacer es, la va a poder hacer la reunión siempre y cuando todos los que están involucrados cuenten con estos medios tecnológicos como para hacerlo, y den su conformidad por escrito, de cualquier modo, pero yo tengo que quedarme con una constancia como mediador de que me han dado conformidad. Si alguno no pudiere, o sea, no contare con un medio como para hacerla de esta manera, voy a tener que esperar y celebrarla personalmente. El protocolo, bueno, dice que previa a la primera reunión se le tiene que mandar al mediador a su mail el DNI de los participantes, el celular, un correo electrónico, y puedo hacer mediaciones, o sea, videoconferencias privadas, como si fuesen reuniones privadas, me refiero individualmente, con una parte o con la otra. Si se llega a un acuerdo que implica un pago, ese pago se tiene que hacer por transferencia bancaria. Los gastos al mediador se le van a transferir por vía bancaria, los honorarios del mediador se van a transferir también a la cuenta bancaria. Son todas cuestiones que tienden a evitar el contacto físico. Expresamente se dice que el acuerdo tiene validez como si la reunión hubiese sido presencial. Expresamente se dice que el acta final habilita la instancia sin las firmas, hasta tanto se regule el tema de la firma digital, las actas van acompañadas con la demanda sin la firma, si la mediación es no presencial. Y explica cómo tengo que hacer cuando hago el acta. El acta reunión, como mediador, la voy a mandar por mail, y el acta final se realiza siempre online. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, estamos en la reunión, hacemos el acta final, le mandamos por mail el borrador a los abogados controlan que esté todo correcto, y si es así, les vamos a mandar entonces el acta final, ya no el borrador, sino el final, siempre y cuando me hayan pagado. Si no me pagaron, voy a retenerla, y una vez que me paguen, la voy a enviar por mail. Creo que hasta ahí, bueno, es básicamente lo que yo quería transmitirles como para que tengan una idea pero muy básica y muy por arriba, porque son muchos temas y es imposible abordarlos todos, pero como para que tengan un pantallazo de qué es esto de la mediación, de qué tengo que hacer, qué tengo que conocer, y la idea es después, bueno, preguntas que les puedan surgir. Buenísimo. ¿Tienen alguna pregunta para hacer? Hola, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Cuando se habla de que los participantes en la reunión tienen que tener todos los medios tecnológicos para hacerla, ¿eso se refiere a cuando la mediación es de menos de 5 participantes? ¿O se aplica para todos? Cuando es no presencial. Cuando es no presencial, o sea que son más de 5. O menos de 5, pero con conformidad de todos. Discúlpame, ¿y qué ocurre en el caso de que, por ejemplo, alguna de las partes no comparezca ni se haya comunicado? En realidad es así, o sea, yo como mediador notifico por cédula, por ejemplo.
Si esa persona recibió la cédula, yo tengo la constancia que la recibió, y no me pasó el mail, no me pasó el teléfono, el correo, se entiende que es una ausencia injustificada. Perfecto. Muchas gracias. No, de nada. En eso, en el chat, alguien preguntaba que volvamos a decir sobre la mediación gratuita cerrada sin acuerdo. Que era, imagino que era lo que habías comentado vos, Agus, que tenía que ver con los honorarios ahí del mediador. Claro, ahí el mediador puede cobrar, pero va a tener que esperar al juicio. Si no se inicia, o sea, si no se inicia juicio dentro de los 60 días, le voy a cobrar como mediador al requirente. Si se inicia juicio, va a formar parte, mis honorarios van a formar parte de las costas, entonces voy a terminar cobrando de ese juicio. Si es por el orden causado, cada uno pagará su parte, y si... quería decir algo y me olvidé. Y es, bueno, por eso, o sea, yo como mediador tengo que enterarme si ese juicio se inicia o no. Entonces, si se inicia, me lo van a notificar, ese decreto, el primer decreto, me lo van a notificar, y cuando se dicte la sentencia también me lo van a notificar. En eso, en lo que hablaba Agus, y para recapitular un poco en esto, el panorama entero de la ley, y que es verdad que es la ley, son varias reglamentaciones, y tal vez, no sé si muchas o muchos de los que estaban acá acompañándonos ya conocían la ley de mediación y habían estado en eso o no. Entonces, lo que decía Agus, es un montón de información, pero lo importante, y también para quienes están en la lista de patrocinantes gratuitos, es... Vieron que Agus comentaba en su momento todas las etapas y las instancias de cómo se va haciendo la mediación. ¿Cuándo es que, digo, de esos momentos a ustedes les llega al requerido, digamos, a quien es requerido en la mediación, les llega la cédula? En esa cédula que efectúa el mediador, una de las cosas que establece es justamente que en el caso de no contar con los medios suficientes, tiene que, ahora en este momento de la GEN, dirigir un mail a la GEN y acompañar documental, que es, bien como decía Agus, esa documental se analiza y todo por AGEN, y solo en aquellos casos que verdaderamente se trate de personas que no pueden abonar los honorarios del mediador, del abogado, ahí es que se los está contactando. Ahí es que nosotros desde AGEN, bueno, incluso de la subsecretaría, acompañando también otras áreas, estamos llamándolos a ustedes para ver si pueden concurrir. ¿En qué es importante? Porque tal vez es como... Si es algún panorama, no es como mucha información, en eso sí es importante tener en cuenta entonces cuál es ese rol que ustedes van a estar efectuando ahí como abogados, tal bien les explicaba Agus, y qué implica de ese rol y qué se pretende de ese rol. Después también, por supuesto, que conocer cuáles son los honorarios que tiene que cobrar el mediador hace también a la cuestión, porque es en lo que, en todo caso, ustedes previo a la reunión tienen que asesorar a su cliente, porque va a ser su cliente con quien ustedes van a ir a la mediación, y también en lo que hace a sus derechos, de saber que si bien es una cuestión de una mediación gratuita, si esa mediación llegara a un acuerdo, y en ese acuerdo ustedes pueden cobrar también sus honorarios. Es mucha info, sí. No, ahí decirles que desde la GEM, cuando se otorga un patrocinio gratuito, a la gente se le aclara que si se llega a un acuerdo con contenido económico, el abogado que en principio va de manera gratuita va a tener derecho a cobrar, o sea, no va a ser una novedad para el cliente, digamos. Bien, pero esto para que ustedes tengan en cuenta que si bien nosotros ahora en la charla, y Agus contaba, hablaba un poco de la ley de mediación en general, de un montón de cuestiones que tienen que ver con obligaciones del mediador y también con cuestiones del abogado. Que nosotros en lo que estamos hablando del convenio y del patrocinio, ustedes van en un rol específico, que es ese rol de abogado patrocinante del requerido. También no sé si ustedes están familiarizadas con los términos de la mediación, requirente quien pide la mediación, requerido quien va en eso. Tanto el PowerPoint como todo un documento donde cuenta todos estos pasos, la ley, la normativa aplicable y todo, se las vamos a estar remitiendo. Anto decía, ya tenemos todos los mails de quienes están en la lista, y apunté por las dudas los que fueron anotando para ver si son compañeros que no están en la lista, para poder también remitirles el material. Así todas y todos tienen el material en eso.
Sí, perfecto. Hay acá algunos que se van a matricular en agosto, septiembre, así que ya nos quedan los mails para enviar. Quiero hacer una consulta después, si puede ser. Sí, Lau. Que no había entendido bien. Entonces, cuando hay una denuncia, por ejemplo, en Defensoría del Consumidor, porque ahí en Defensoría del Consumidor yo estuve como pasante y me quedé un tiempo más trabajando, porque es linda la experiencia, ahí se hacían las mediaciones para intervenir, pero también entonces podemos elegir, ahora que es nuevo, mediación ahí en la GEM, no solo en Defensoría del Consumidor, que por ahí está colapsado. No, la defensa del consumidor tiene su, digamos, su mediación, Sí. pero ahora lo que incorporó el decreto 184 del 19 es justamente que si yo tengo que presentar una demanda por una cuestión de defensa del consumidor, no me exige la mediación prejudicial. O sea, directamente meto la demanda. Ah, entendí mal. Esa es la inversa, digamos. Yo lo había entendido al revés. Sí, Claro. bueno, buenísimo. ¿Alguna quiere hacer alguna pregunta? Digo, la idea es esto, que podamos preguntar lo que sea, lo que fuere, porque aparte también eso nos ayuda a nosotros a poder guiarlo, acompañarlo. E incluso si por algo ahora no cae, digo, o no está la pregunta para hacer, está a la disposición también, tanto cuando obviamente los convocamos, y yo, el mail de AGEM, que es agemrosario@santafe.gov.ar, para que puedan hacer, si ustedes fueron convocados en una mediación, y si bien ya hablamos y todo, entran en una duda y todo, está ahí el mail para que podamos responderle y atenderles las consultas. Yo, si quieren, les cuento un caso de un abogado que me consultaba, un abogado patrocinante que estaba en la lista. Yo estoy haciendo los contactos desde AGEM con la lista de abogados que se han propuesto para estar como patrocinantes. Tal vez hablé con alguno de ustedes. Creo que Carolina hablé en estos días. Bueno, entonces uno de estos chicos me contaba que había participado de una mediación que era de familia, en donde finalmente su patrocinado se terminó firmando un acuerdo que tenía contenido económico, ¿sí? Entonces, bueno, un poco a él lo que me consulta, si bien en su momento se le había dicho que él podía, que ahí nacía su derecho al cobro de honorarios, realmente reforzaba la consulta, porque es lo que me decía, dice, mi cliente, que en realidad pensemos que se le otorgó el patrocinio gratuito, con lo cual tenía condiciones, asumió, digamos, la obligación alimentaria, más el pago de los honorarios de la otra parte. Entonces él estaba preocupado por sus propios honorarios y por la boleta. Entonces, conforme a lo que vos estás explicando, Agu, digo para terminar la idea, porque probablemente se encuentren con casos de estas características. En ese caso, él puede, a su patrocinante, tendría, digamos, la posibilidad de cobrarle honorarios y también el costo de la boleta, de las boletas. Sí, tiene posibilidad de cobrarle, obvio, sí. Ese es el único caso donde nace el derecho. Claro. Si no tiene contenido económico, no. Por ejemplo, si es un régimen de comunicación y llegan a un acuerdo, no cobro nada. Pero si tiene contenido económico como unos alimentos, ahí el abogado gratuito tiene derecho a cobrar. Que es lo que decía antes, que desde la GEM, cuando otorgamos eso, o cuando van a hacer el trámite de declaración jurada, etcétera, se les explica, para que no sea una sorpresa si llegan a un acuerdo con contenido económico, que después el abogado le diga quiero cobrar. Exacto. Y en eso lo importante tal vez a veces al entablar el vínculo con el requerido, ya sea quien van a patrocinar, es esto, poder explicarle claramente todas las cuestiones, e incluso el derecho de ustedes, ¿no?, a cobrar, como también el mediador y cuánto tendría que cobrar el mediador y toda esa cuestión, porque hace a que pueda ir informado a la mediación y a que después, al momento de si se avanza la mediación y hay un acuerdo, puedan recapitular y decir, tal como lo conversamos anteriormente y como lo habían explicado también en AGEM, está la facultad que tengo, el derecho de cobrar mis honorarios. Está bien, reforzar esa aclaración está buena, si bien desde AGEM se transmite, que se refuerce. Entonces, en concreto,
a ustedes lo que les toca, digamos, es como un doble asesoramiento, entender el procedimiento de mediación, que es lo que explicó Agus, y sus costos y demás, y bueno, por supuesto el asesoramiento técnico de la materia en la que están acompañando al patrocinado. Como a su vez explicarle qué pasa de no llegarse a un acuerdo y de cerrar, qué pasa, digamos, que las mediaciones habilitan la instancia, que por lo cual él está como requerido de esto, que es posible que más adelante entonces tenga una demanda en relación a la cuestión y todo. Toda la parte técnica jurídica en cuanto a eso cabe también en la función de ustedes. Y sí, también está muy bueno esto que les explicaba Agus, del rol que tienen que tener dentro de la reunión y tal vez antes hablarlo con el cliente para que entienda qué implica ese procedimiento de mediación y para que pueda también entender el rol que ustedes están desempeñando en ese lugar. Otra pregunta que me hacían algunos chicos que yo me comunicaba para que sean patrocinantes, me decían, bueno, y si no se hace un acuerdo y luego se va al juicio, dice, ahí también tengo que patrocinar. No, digamos, esta instancia llega al proceso de mediación, digamos, como para aclarar, ¿no es cierto? Luego está un poco lo que dice Agus, también esto es una puerta a un vínculo con esa persona, ¿sí? Pero, digamos, la tarea de ustedes llega hasta el proceso de mediación prejudicial. Incluso si esa persona realmente no tiene los medios, y por eso se los ha contactado con algunos de ustedes, en juicio sí puede ir a una defensoría. O sea, que no es que se lo deja solo. O sea, ustedes lo cubren hasta la mediación, porque sí o sí la ley exige ir con un abogado, pero después si tiene que iniciar un juicio, si tiene que, digamos, recibe una demanda, ahí ya, bueno, o se contratará a un abogado, y si realmente no puede, que no debería poder, porque si no, no tendrían que haber estado gratuitos, ir a una defensoría. Ahí están haciendo algunas consultas por chat. Sí, se las leo. Dice, mi duda es en la mediación no presencial. ¿Cómo se garantiza que alguna de las partes no se encuentra viciada de su voluntad? Si inclusive el abogado no se encuentra junto a la parte que patrocina y solo lo hace por un medio electrónico. Imagino que de todos modos no iguala la mediación presencial. ¿Viciado de la voluntad en qué sentido? Claro, ¿qué entendemos por viciada la voluntad? Tenemos a alguien con un revólver atrás. No, sí, no sé cómo se dice. Pame, ¿me dejas? Sí. Si querés, ¿Sí? contesto. Por supuesto. Dale. Bueno, esa pregunta que imagino que calculo para qué lado puede llegar a ir dirigida, que es por ahí mucho miedo que existe, sobre qué sucede si, bueno, como decía recién Natalia, si hay alguien atrás escuchando, si hay alguien atrás amedrentando, opinando o lo que fuera. Bueno, eso tiene que ver mucho también con la confidencialidad. O sea, el principio de confidencialidad es un principio que ya se encuentra, digamos, intrínseco en lo que es la esencia de la mediación, y no se vería afectado. Pero por otro lado, lo que está sucediendo en este momento para los que estamos haciendo mediaciones virtuales, ya sea como mediadores o como abogados patrocinantes, es que nosotros, por ejemplo, si estamos como abogados, invitamos a nuestros clientes a que estén en el estudio con nosotros, con el debido distanciamiento, nos ponemos cómodos en el estudio, con la computadora, o sea, más o menos nosotros podemos manejar WhatsApp, porque también se hacen mediaciones por videollamada, o cualquier plataforma a la que ustedes estén acostumbrados a trabajar, como por ejemplo esta. Y el cliente está al lado nuestro, por lo cual nosotros sabemos que, digamos, él está tranquilo, que está bien asesorado y que no va a ocurrir absolutamente nada. Y por parte del mediador, en el caso nuestro que nos toca más estar al lado del mediador, lo que está sucediendo es eso, cada parte está con su abogado en su estudio. De esta manera también se dificulta la posibilidad de que alguien nos diga que no tiene los medios electrónicos para poder hacer la mediación virtual, porque relativamente todos nosotros disponemos de un celular o disponemos de una computadora. Así que, aguantame un segundito.
Perdón. Así que eso por un lado para que ustedes se queden tranquilos. Y por otro lado, a ver si llego a leer ahí, no igual a la mediación presencial, ese es otro de los miedos que por ahí existen, y sí, se puede mediar tranquilamente, está funcionando muchísimo. La resolución que emitió la subsecretaría es un avance muy importante para nuestra provincia. En otras provincias recién ahora hay mediación a distancia, nosotros tuvimos la posibilidad de hacerlo apenas, digamos, se comenzaron a habilitar los plazos, y está funcionando mucho porque genera más comodidad en las personas, o sea, ya sean los abogados como también en los clientes. Y para los supuestos en que los clientes no pueden trasladarse al estudio del abogado, que también puede ocurrir, porque puede haber personas en grupo de riesgo, porque puede haber personas que estén en otras ciudades que no puedan trasladarse, en ese caso se combinan, en el momento que se está haciendo la mediación, se utiliza también, por ejemplo, lo que es no había llamada, el cliente puede hacer una reunión privada con su abogado por videollamada o por teléfono, y se va trasladando, digamos, dentro de la plataforma. Por ahí es medio loco imaginarlo así porque es todo nuevo, pero está pasando, está funcionando, y la verdad que es mucho más cómodo y nos cuida en este momento de pandemia, y también disminuye los costos, disminuye muchísimo los costos. Sí, y en eso, Sofía, otra de las cosas que me quedé pensando en esto que vos planteabas y que agregabas de que está amenazado o intimidado para hacer el acuerdo, que tanto nos pasaría en una presencial como en una no presencial. Existe una de las herramientas que tiene el mediador o la mediadora que esté conduciendo ese proceso, es de ir a reuniones privadas. Si el mediador o la mediadora percibiera que esa parte estaría forzada, que algo percibe que no estaría y que podría haber alguna intimidación o algo, tanto en lo presencial como en lo presencial, puede proponer a las partes el uso de esta herramienta, y es reunirse privadamente con cada parte. Y ahí trabajar un poco más eso que puede estar pasando para ver y tener el verdadero pulso de lo que está aconteciendo, si lo que está aconteciendo es así o era una percepción del mediador o la mediadora. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda de lo que charlamos, de algo de la mediación que quieran? ¿O algún comentario o algo que quieran agregar? Porque por supuesto los aportes también suman y mucho. Esto sería el silencio como la manifestación de voluntad. Muy clara la exposición de Así Agustín. sería. Sí. No dejó ninguna grieta. No, yo creo que las dudas por ahí les van a surgir cuando empiecen a andar, pero es como decía Pame, que queda abierto el mail de la GEM para recibir las consultas como patrocinantes. No, aparte, No sé por ahí si hay alguno que haya participado de alguna experiencia y nos quiera compartir su experiencia, por ahí también. ¿Cómo están? Mirá, no, disculpe que me meta, pero no, muy bien la explicación de Agus, la verdad que bárbaro. A mí me pasó el otro día que tuve una mediación y que el mediador directamente nos hizo que hagamos no presencial porque el requerido era de Formosa. Entonces, por la distancia, solicitó que la mediación sea no presencial, y la verdad que fue muy buena la experiencia. Sí, son cosas nuevas y uno se tiene que ir, digamos, ayornando, y obviamente como mediador es todo un desafío, pero bueno, creo que está bueno porque es lo que nos toca, digamos, y hay que ir adaptándose a lo que nos toca. Pedía la palabra ahí Valerio, Sí. Valerio Contini. Sí, hola, ¿cómo va, Pamela? ¿Me escuchás? Sí, se escucha. Una cosa que quería saber, de cuando hice las mediaciones gratuitas, yo hace 4 años que soy mediador, quería saber, cuando uno manda la carta certificada con aviso de retorno, y esa carta nadie la retira, vamos a suponer, ya sería imposibilidad de notificar cuando lo devuelven, te digo, sin firmar. O se debe hacer la notificación 2 veces. Ahora, ¿se puede hacer también las dos
las dos reuniones en la misma notificación. Valerio, sí, se puede hacer por el 184 las dos notificaciones en la misma las dos reuniones en la misma notificación, e incluso aún en las no presenciales. Y esta pregunta que vos haces de la notificación del aviso de retorno en el correo es una pregunta súper importante que muchos nos hacemos, porque ¿qué nos pasa en esto con la jurisprudencia? Ahí tenemos como todo lo que nos pasa en el derecho, la sala dividida, una mitad de la sala que dice es válida si se dejó aviso de visita, si la persona puede ir en 10 días al correo a retirarla, entonces se considera que tendría que haber ido, y otra mitad dice eso no implica notificación. A lo que vos preguntás, incluso acá que está Natalia también, en una reunión que teníamos con todo el equipo de mediación penal el viernes pasado, teníamos esa misma pregunta, porque nosotros notificamos. Sí consideramos que no es imposibilidad de notificar. Si a vos el profesional requirente te está diciendo que ese era el domicilio de la parte, lo consideramos como notificación válida. Pero voy a esto, después quien va a interpretar y quien va a tomar esa cuestión, nosotros somos órgano del Poder Ejecutivo, y después si hay alguna discusión o problema, eso va a ir al Poder Judicial. Y el Poder Judicial es el que va a definir y considerar si lo da como notificado o no a esa reunión. O sería, por más que no retiren la carta en la primera, y después se le manda otra más y no la retiran en la segunda, sería si el letrado patrocinante no dice que ese domicilio no era o algo, sería inasistencia injustificada si no lo retiran. Claro, sí, claro, ese así sería sería. El criterio que prevalece. Ese sería el criterio que prevalece, y un poco igual lo que hablábamos en la otra reunión también de la resolución 5 y todo, en esto de lo importante del rol del mediador o la mediadora, en cualquier caso de considerar, porque técnicamente que la decisión a tomar es la otra, digamos, en la cuestión de vos considerar que es imposibilidad de notificar, como director del proceso en este caso, porque está haciendo como mediador, en ese caso, en las observaciones del acta final y todo, explicar toda la situación para vos quedar cubierto de ese acta que se va a presentar en un posterior juicio. Porque voy a esto, también sería válido si vos como director del proceso entendés que la respuesta que querés dar y que lo que es desde la técnica jurídica es la otra, digamos, la otra mitad de la biblioteca, está. Nada más que lo que recomendamos es documentarlo bien en observaciones para cubrirte. Sí, igual uno lo puede llamar por teléfono requerido, si el requirente le da el teléfono y decirle que lo vaya a retirar, podría ser. Podría ser. Podría ser. Bueno, está bien, gracias. No, de nada. Tenemos otra pregunta que nos hacía Graciana, que es con cuánta anticipación para asistir a la mediación les avisamos de la que hay que intervenir. No existe un plazo estipulado, pero sí a veces, ¿qué nos pasa? Llega la cédula al requerido, estamos hablando en general de personas con pocos recursos y todo, ahí se les notifica y se les estipula que tiene que ir a la agencia de gestión de mediación a buscar un abogado en el caso de no tenerlo, pero a veces esa persona tarda, entonces nos puede pasar que tenés una semana, como nos puede pasar que es muy a corto plazo, a 2 o 3 días. En eso, y con el gran trabajo que implica hacerlo, que lo están haciendo las chicas y todo, nosotros llamamos de la lista. Lógicamente, si ese profesional, esa profesional, ese día y en ese horario no tiene disponibilidad, se pasa al siguiente de la lista y en la próxima convocatoria se lo llama. No hay problema, no es que por estar en la lista no pueden decir que no y están obligados. Pero es en esto. Puede pasar, hacer a una semana, 10 días, como puede ser que sea mañana, pasado o el viernes, podés venirte a una mediación. Así que más o menos va ahí. No sé si. De nada. Bueno, hacemos la última pregunta a las 3, a las 2. Cuenta regresiva. Claro, No. seguramente hay muchas dudas, pero bueno, ustedes ya pusieron a disposición el mail de la AGE, y como dice Agustina, también es
medio sobre la marcha van a ir surgiendo más dudas seguramente. De todas maneras, bueno, este video va a quedar grabado y se va a subir al YouTube del colegio, como para que ustedes lo puedan volver a ver si tienen alguna duda, y puedan volver a reafirmar algunos conocimientos. Bueno, les agradezco muchísimo a todas las chicas de la subsecretaría. Dice, ¿podrán repetir el mail? Preguntan. Lo anoto ahí en el chat, así les queda. Dale. A todas y todos. ¿Y el material se los van a enviar por mail? Sí, yo tengo todos los mails de los matriculados de este año, así que sí los vamos a enviar. Ahora, si hay alguna otra persona que no es matriculado de este año y quiere el material, me manda un mensaje que yo se lo mando. Sí, y es de verdad mucha información, porque la ley, toda la reglamentación y todo, así que en lo que el material va explicando paso a paso. No obstante eso, estamos a disposición desde el correo, desde el centro de mediación, desde la escuela de capacitación o la comisión de jóvenes abogados también, si llega de ese lado, estamos a disposición siempre para responder y acompañar. Lo mismo que si les pasa que van a una mediación y en el mismo momento les agarra la duda o tienen algún problema o algo, pueden preguntarnos, pueden... para la próxima reunión y le estamos asesorando y acompañando. Bueno, muchísimas gracias a Nati y en realidad también al resto de las compañeras y compañeros de la SUBSE que siempre están ahí acompañando, a la comisión, al centro de mediación y a la escuela de capacitación, porque siempre están acompañando, colaborando, dándonos oportunidades de llegar a las colegas, a los colegas y de construir en conjunto. Así que un placer compartir con ustedes. Bueno, gracias a ustedes, chicas. Antes de que se vayan los chicos, los abogados, quiero hacer un mínimo aviso parroquial de que el 19 de agosto tenemos otra reunión, les aviso ya con anticipación, ahora va a salir el flyer. Tenemos otra reunión de jóvenes matriculados 2020, matriculados y matriculadas, así que resérvense ese día, 19 de agosto a las 18 horas. Vamos a estar hablando un poco del funcionamiento de las cajas y del colegio en sí. Y bueno, estamos a su disposición, ¿sí? Saludos. Saludos y muchas a todos. gracias, chicas. Gracias, Anto, Marta, Gracias. Cari, Joel, a todas las chicas y chicos, Nati, Agus.